Bienvenidos a Batalla de Juegos. Yo soy Enric y hoy os traigo Dune Imperium contra las ruinas perdidas de Arnak. ¿Cuál será el mejor juego de aventuras de todos en Vamos a Jugar Una? Y vamos a empezar presentando a los contrincantes. Por un lado tendríamos Dune Imperium, un juego traído por Direwolf de 1 a 4 jugadores para 13 años en adelante y con una duración de 60 a 120 minutos. Aquí estamos ante un bicharraco brutal. Todo el tema de la colocación de trabajadores, la reputación que tienes que ir consiguiendo, las batallas en medio de la arena de Arrakis. ¡Wow! Es un juegazo increíble que es una pasada brutal. Os lo digo de verdad. Tenemos todas las expansiones, tenemos esta caja que es en modo coleccionista. Fijaos que aquí tenemos tropas que vamos al combate y en vez de tener las tropas con cubitos, lo que tenemos son tropas de verdad, donde la emoción está garantizada. Es un juegazo que es una pasada, os lo digo de verdad. Y el tema de los recursos, el tema de cómo va apretando, cómo vas teniendo que hacer tu construcción de mazo para intentar obtener los 10 puntos soñados, o 13, depende de la partida que estemos jugando, para ganar la partida. Es un toma y daga constante y sobre todo un pique increíble porque a veces tenemos que conseguir ciertos recursos que serán muy preciados, como por ejemplo, aunque la especia en Dune Imperium, en Dune en general, el universo de Dune, es muy preciada, aquí os digo que el agua va a ser mucho más preciada porque es que escasea un montón. Y además cuando te vas colocando con los trabajadores, wow, se pone chunga la cosa y la verdad es que aprieta muchísimo. Pero bueno, ya os digo, una pasada de juego y este sería el primer contrincante de esta batalla de juegos de hoy. En Dune Imperium lo que vamos a hacer principalmente es competir por el control de Arrakis, gestionando recursos, cartas y tropas. La clave está en la fusión de construcción de mazos y colocación de trabajadores, lo cual lo convierte en un juego estratégico tenso y lleno de decisiones importantes. A lo largo de la partida tendrás que planificar tu mano de cartas, posicionar agentes en las mejores casillas del tablero y preparar combates para dominar las zonas clave. Es un juego donde cada carta jugada y cada movimiento en el tablero puede marcar la diferencia entre la victoria o la derrota. Lo que más me ha gustado es lo bien que encajan todas las mecánicas y cómo se siente la presión en cada decisión. Las partidas son intensas, estratégicas y muy temáticas, logrando que realmente sientas la lucha política y militar en cada ronda. Además, tiene ese punto de carrera por puntos que hace que nunca puedas relajarte hasta el último turno. Como punto mejorable, diría que puede resultar algo seco en cuanto a inmersión si buscas una narrativa muy marcada. No es un gran problema, pero conviene saberlo si buscas un juego puramente narrativo o de historia continua. Lo recomendaría a jugadores que disfruten de los Eurogames estratégicos con interacción directa. Si te gustó Clank o las ruinas perdidas de Arnak, creo que Dune Imperium te puede encantar, porque añade una capa de conflicto que lo hace aún más tenso. En definitiva, un juego estratégico, elegante y que mantiene el interés de principio a fin. Si buscas un desafío constante en cada decisión y un tema de ciencia ficción potente, Dune Imperium es una apuesta asegurada. Y en el otro lado de este cuadrilátero tenemos las ruinas perdidas de Arnak. Un juego traído por The Beer de 1 a 4 jugadores para 12 años en adelante y con una duración aproximada de unos 30 minutos por jugador. Un juego que a nosotros nos parece una chulada increíble. Sí que es verdad de que aquí en este batalla de juegos vamos a valorar el juego base de cada uno, ¿vale? Porque no tenemos las expansiones de las ruinas perdidas de Arnak, lo tenemos muy pendiente, pero para eso tenemos reservado el cofre de aventura que va a añadir como una especie de caja para que, bueno, lo podemos tener todo metido y ahí sí que conseguiremos todas las expansiones y lo vamos a gozar desde el minuto 1. Es un juegazo increíble donde tendremos que ir colocando trabajadores, consiguiendo recursos, haciendo investigación, donde tenemos una lupa y como una especie de diario que tienen que ir avanzando también para intentar conseguir más puntos que los demás. Y lo mejor de todo, es de estos juegos que no hace falta tirar por un sitio en particular, es decir, cualquier acción que hagas en este juego estará bien hecha, porque te va a dar una recompensa diferente, pero eso sí, está claro de que necesitamos unos recursos más que otros, depende de las posiciones que nos vayamos colocando o depende de la estrategia que queramos llevar. Es un juegazo brutal que la verdad, la puesta en mesa a nosotros nos parece espectacular, aunque sí que es verdad que los recursos
a nuestro parecer dejan un poquito de desear el tema de del cartoncillo y demás. Pero bueno, por lo demás, la verdad es que es un juegazo increíble que nosotros lo recomendaremos siempre sí o sí. En las ruinas perdidas de Arnak, lo que vamos a hacer principalmente es explorar islas perdidas, gestionar nuestros recursos y realizar acciones usando un sistema de colocación de trabajadores y construcción de mazos. La clave está en cómo combinas tus cartas con las acciones disponibles en el tablero, lo cual lo convierte en un juego muy estratégico y con una tensión constante en cada decisión. A lo largo de la partida vas a tener que gestionar bien tus cartas, conseguir recursos, descubrir nuevos lugares, enfrentarte a guardianes y subir en el templo central para maximizar tus puntos, todo mientras tu mazo evoluciona y los rivales compiten contigo por las mismas zonas. Es un juego donde cada decisión cuenta y debes planear con antelación cada movimiento. Lo que más me ha gustado es lo bien que equilibra la exploración con la optimización de recursos. Las partidas se sienten muy temáticas, tensas y con un ritmo muy bien medido. Y aunque al principio puede parecer algo denso por la cantidad de iconos y opciones, en cuanto lo pillas el ritmo, es muy fluido y muy satisfactorio. Además, tiene ese punto de progresión personal que hace que cada ronda sientas que tu mazo y tu estrategia mejoran visiblemente. Como punto negativo, diría que puede generar algo de AP, de análisis-parálisis, cuando hay muchas opciones sobre la mesa, especialmente con jugadores que tienden a pensar mucho sus turnos. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si prefieres partidas más rápidas o juegas con personas que se agobian con demasiadas decisiones. Lo recomendaría a grupos que ya tienen experiencia con euros medios y que disfruten de los juegos con múltiples caminos a la victoria y progresión personal. Si te gustó Dune Imperium o Clank, creo que te puede encantar, porque combina el estilo de aventura con una gestión muy pulida y un ritmo menos dependiente del azar. En definitiva, un juego que merece el reconocimiento que ha recibido, y que combina lo mejor de los deck builders con una sensación de aventura única. Si te cuadra por temática o tipo de juego, le puedes sacar muchísimo partido. Y vamos con el primer apartado, que sería producción y presencia en mesa. Y aquí empezaremos con Dune Imperium, que la verdad, a pesar de tener unos colores más apagados que los que tiene su contrincante, que sería las ruinas perdidas de Arnak, no decepciona para nada. Es un juego donde tú vas colocando todo el tema del mapa y la verdad es que queda espectacularmente bien. El tema de cómo tienes colocado el Mentat, los trabajadores adicionales, el cómo está construido el juego para dar bastante visibilidad. El agua que tienes por ahí, los Solaris, la especia. La verdad es que no tengo queja, es decir, a pesar de que todo es un poquito abstracto en el juego base, tú entiendes perfectamente que cada cosa tiene su qué y además el mapa está muy bien construido, es decir, cuando tú vas subiendo en el sistema de reputación o en el tracking de puntuación, la verdad es que entiendes perfectamente que tú tienes un cubito y vas subiendo. ¿Cuál es la magia de un Imperium cuando te has comprado la deluxificada? Sé que no tiene mucho mérito porque hablamos del juego base, pero la deluxificada corrige todas esas carencias que tiene el juego base. Es decir, al final tenemos la ficha de primer jugador, que es esta medalla de aquí, que pesa un quintal y la verdad es que queda espectacular. No es nada, simplemente es la de primer jugador, pero la verdad es que le da un toquecillo. Las tropas ya no son cuadrados, sino que son tropas de verdad, de cada uno de los colores. Nuestros trabajadores que tendremos que ir colocando en el terreno, y aquí tenemos cada una de las casas del sistema de puntuación, que de reputación, que la verdad le sienta espectacularmente bien. Disculpad. Es un juegazo increíble que ya os digo que una vez le metes la deluxificada, la verdad es que se lleva todo el jugo. Pero si no estuviera deluxificada, creo que para mí, en cuestión de recursos y de producción y de puesta en mesa, las ruinas de Arnak le ganaría la partida. Y ahora veréis por qué. Y ahora vamos a explicar el por qué a nosotros nos gusta más la puesta en mesa y la producción de las ruinas perdidas de Arnak. Aquí tenemos este juegazo increíble que la verdad a nosotros nos parece una barbaridad. Es decir, sé que hay gente que te dice que es como un poquito simple, un poquito, bueno, que da para lo que da y ya está. Pero a nosotros es que nos parece una chulada. Es decir, y si dudáis de la puesta en mesa, mirad esto. Es decir, todo el tema del mapa, lo colorido que es, las cartas, los recursos que tienes que ir consiguiendo. Todos los recursos se van poniendo aquí abajo, que nos lo muestra en
en esta parte de atrás de la caja y la verdad es que son tridimensionales, es decir, más allá, aparte de las brújulas, que la verdad las brújulas se lo podría haber currado, ostras, te están poniendo unas losetas que son como tablillas que tienen como grabado encima y tú pasas el dedo y está grabada de verdad. El tema de los rubíes, el tema de todos los recursos que vas consiguiendo, el libro que va avanzando en la investigación, la lupa. Chulísimo, a nosotros nos encanta y la verdad es que como producción y puesta en mesa, las ruinas perdidas de Arnak no tienen nada de que envidiar a otros juegos. Es decir, cuando veo las ruinas perdidas de Arnak, hoy en día pienso en SETI, que también tiene una producción espectacular y os puede gustar más o menos el juego, pero en este round la verdad es que las ruinas perdidas de Arnak se lleva la palma. Y ahora vamos con la siguiente sección, que serían mecánicas y sensaciones. Vamos primero con Dune Imperium. Aquí la verdad es que me costaría muchísimo dar un ganador de este punto, porque la mecánica que tiene tanto Dune Imperium o las ruinas perdidas de Arnak es compartida en el sentido de que es de colocación de trabajadores. En los dos casos tenemos dos trabajadores, es decir, tenemos que hacer todas las jugadas con solo dos trabajadores. En las ruinas perdidas de Arnak solo tenemos dos, pero en Dune Imperium nos dan la opción de conseguir un tercer trabajador. Pero yo he visto gente ganar con solo dos trabajadores durante toda la partida y es una pasada ver con lo poco que puedes hacer, lo tanto que te puede salir. Unas estrategias brutales este Dune Imperium, cómo tienes que ir jugando, cómo tienes que ir viendo en qué posiciones colocarte, porque acordaos, como os he comentado, cuando te estás colocando en una posición, nadie más, a menos de que tenga una carta específica que lo diga, y hay muy pocas, nadie más se va a colocar ahí. Por lo tanto, si alguien necesitaba una gota de agua muy fuertemente para realizar según qué acción y te lo han quitado, o te has puesto tú antes o te vas a fastidiar y ese turno vas a tener que cambiar toda tu estrategia porque esas cartas que querías jugar ya no las vas a poder jugar. Además, todo el tema de elegir qué cartas jugar y qué cartas guardarte para pagar ciertas cartas, porque claro, recordad que hay cartas que en el mercado que son fijas, es decir, que siempre hay las mismas cartas para comprar, y luego tenemos otras cartas que sí que el mercado va variando. ¿Cuál es la magia? Que las cartas base, digamos, son como muy simples o simplemente dan un punto directo al final de partida, en ese momento, que la verdad, ese punto, cuidado con ese punto, pero claro, si te reservas muchas cartas para pagar, pero luego tendrás pocas cartas para jugar. Así que es un toma y daca constante muy interesante que le da una manera de jugar al juego increíble. Y además las batallas. Las batallas son una pasada, el cómo tú a veces con una simple tropa metida dentro del combate te puedes llevar el objetivo máximo. Porque claro, para poder tropas debes tener cartas o posiciones en el juego que tengan como espadas y solo esa te permitirá meter ciertas tropas. Así que cuidado, porque no solo va de conseguir recursos, sino va de intentar ver por dónde tiran los tiros y por dónde quieres ir, porque quizás esa recompensa que es súper preciada, igual si sois 4 no te interesa pelearla, porque van todo el mundo, pero cuando veas que los demás se han gastado todas sus tropas, puedes ir tú y de manera pícara robarles esa posición en el siguiente turno y ellos no podrán hacer nada porque se han quedado sin tropas. Así que cuidado, porque tiene una estrategia espectacular y este juego a nosotros nos flipa. Y por otro lado, en mecánicas y sensaciones, tenemos las ruinas perdidas de Arnak. Aquí estamos ante un juego que la verdad, como os he comentado, tienes dos trabajadores, es decir, no tendrás nada más. Y con dos trabajadores no sabéis la de cantidad de acciones que podemos hacer. Sí que es verdad que con los trabajadores te vas colocando, pero claro, recordad que aquí tenemos otras acciones que podemos realizar, como subir en el track de investigación si tenemos los recursos a pagar. Luego tenemos el tema de ir a investigar con brújulas, pagar en el mercado por lo que nos pidan las cartas, según el valor con las monedas que tengamos. Luego tenemos las acciones rápidas, que serían las cartas o las acciones que tengamos con un rayito, y esas acciones no contarán como un turno, es decir, podemos hacer como ir a investigar, jugar una acción rápida y luego, jugar una acción rápida, investigar y jugar otra acción rápida. Así que cuidado porque tiene mucha más chicha de la que puede parecer al principio. Sí que es verdad de que a pesar de parecer muy abrumador, porque sí que es verdad, estoy repitiendo mucho, sí que es verdad, disculpad, que al principio hay demasiada cosa en mesa.
pero tienes una carta que lo explica súper bien, la simbología es súper clara. Además, el tema de cuando te colocas a los sitios, sabes perfectamente lo que tienes que pagar, está súper bien explicado. Y en tu propio tablero, a medida que vas consiguiendo, vas investigando en la exploración, vas consiguiendo ídolos, ¿vale? Como una especie de monito así de oro que puedes intercambiar por acciones rápidas a la vez, que le da una estrategia brutal e increíble al juego. Es decir, lo que puedes conseguir y puedes asustar a tus rivales enseguida que se pone tonta la cosa, ¡guau! Es que es una pasada sensacional y a nosotros nos encanta. Si me tengo que mojar, si tengo que decir cuál me ha gustado más, la verdad es que Dune Imperium me parece un juegazo increíble, las ruinas perdidas de Arnak también, pero creo que si tengo que arriesgarme por mecánica y sensaciones, es que aprieta más Dune Imperium y últimamente me está gustando más el tema de la presión constante entre jugadores y que sea un poquito más sesudo, así que me quedaría con Dune Imperium. Pero los dos os aseguro que de mecánicas y sensaciones nos han flipado increíblemente para bien. Y ahora vamos con la siguiente sección, que sería la escalabilidad y rejugabilidad. Y aquí los dos, la verdad es que se vuelven muy locos, o sea, en cuanto a escalabilidad, los dos funcionan muy bien, es decir, escalan súper bien a cualquier tipo de número de jugadores, pero la verdad, yo no he probado el solitario, pero me han comentado que el solitario funciona bien, porque tienes como una especie de casa, si no me falla la memoria, los Regal o algo así, que es como una casa azul que funciona como un bot, y yo incluso recomiendo el bot para jugarlo cuando estás jugando a 2 jugadores o incluso a 3, porque el bot se pone en unos sitios muy locos que no te esperas para nada y serán como prohibiciones para los jugadores que a cada carta que salga ese sitio no podremos usarlo. Así le da un toque muy bien, muy bien y le sienta muy bien en cuanto a rejugabilidad, porque nunca sabes dónde se va a meter. Obviamente si sois 4 no vas a meter un bot para que juegue como quinta persona, porque entonces no te puedes colocar en ningún lado y se vuelve loquísimo. Pero si tienes unas tarjetas como el bot de Hit, que el bot de Hit usa como una especie de habilidad que la verdad es que te sorprende. Y para darle un toquecillo diferente al juego y que sea más prohibitivo y que apriete más, en Dune Imperium funciona espectacularmente bien. Y en cuanto a rejugabilidad, la que queráis. Es imposible que en una partida veáis todas las cartas que ofrece el juego. Y además, los personajes, las cartas de los personajes, ¿vale? Vuestro tipo de personajes tiene unos poderes que son asimétricos, ¿vale? Porque hay unos anillos que son las cartas que vienen con el mazo principal, las 10 cartas principales quiero recordar que vienen, y que cuando la juegas, no para pagar, sino para jugarla, activa la habilidad principal del personaje. Y como tenemos mogollón de personajes, y si tenéis todas las expansiones, tenéis aún más personajes, es totalmente asimétrico y le da un toque al juego rejugable brutalmente increíble. Y eso hace que seguramente gane este asalto también. Un juegazo brutal que escala a cualquier tipo de jugadores y que en cuanto a rejugabilidad, ya os digo, no tiene desperdicio. Y vamos ahora con las ruinas perdidas de Arnak. Aquí estamos ante un juego que escala súper bien. Tampoco hemos jugado al solitario y no sé bien cómo funciona, porque normalmente no solemos jugar en solitario a estos juegos tan largos, porque preferimos jugar a otros juegos, sin más. En cuanto a escalabilidad, yo lo he jugado a 2 jugadores y la verdad, funciona como un tiro. Hemos hecho duelos de tú a tú, 2 personas, viendo cómo vas jugando, tal, aprieta un montón, el mercado no se mueve tanto como te gustaría, por el tema de que a 3-4 jugadores se moverá muchísimo más, pero es que la verdad es que no tenemos pega, es mentira, sí que lo he jugado a un jugador una vez, lo jugué en casa de mis padres, sí, me saqué el automa que lleva y la verdad es que me gustó mucho, pero la verdad es que, bueno, ni fu ni fa, sentía de que era más divertido tener a alguien metiéndose en el sitio y demás, pero bueno, sin más. En cuanto a escalabilidad, la verdad es que a 3-4 jugadores, sinceramente, a pesar de que a 2 funciona muy bien, a 3-4 jugadores como mejor funciona, porque al final el tema de colocarte en los sitios que otras personas no van a poder colocarse le da un toque genial. Es como Dune Imperium, aunque en este, como tienes muchas más acciones y no es tan prohibitivo porque puedes ir haciendo otras cosas sin ningún problema y decantarte por otros derroteros, la verdad es que aprieta menos que Dune Imperium.
pero me encanta el hecho de que cómo escala de bien, cómo es de rejugable, porque las cartas, volvemos otra vez, ¿hay menos cartas que en Dune Imperium? Sí, pero la verdad es que no te las ves todas en varias partidas ni de broma. Además, tenemos muchas cartas de jugar a las muchas ganas de jugar a las expansiones porque sabemos que añaden más mecánicas y creo recordar que un tablero 2 que le dará más rejugabilidad, aunque sinceramente el juego base cumple de sobras. A nosotros nos encanta. ¿Y quién ha ganado este asalto? Pues la verdad es que en cuanto a escalabilidad y rejugabilidad, creo que Dune Imperium se lleva la palma, porque el simple hecho de tener un bot que se lo puedes meter tanto, aunque no dicen que sea recomendable, pero yo se lo meto a 2, 3, 4 jugadores y funciona, o 4 no, pero a 2, 3 jugadores funciona súper bien. Y la verdad es que ese puntillo de que puedas jugar y que haya una tercera persona invisible que se meta en sitios y bloquee los espacios, la verdad es que eso da media vida a las partidas con pocos jugadores. Y vamos ahora con la ronda número 4, que sería accesibilidad y curva de entrada. Aquí, como accesibilidad de Dune Imperium, la verdad es que no lo he visto excesivamente complicado, es decir, es un juego que tiene un tocho de manual bastante grande, pero quizás, bueno, una vez le has metido una partida, la primera yo he visto a la gente en novatilla que le ha costado un poquito más de entenderlo. Sí que es verdad de que una vez has jugado mucho a euros y colocación de trabajadores no te cuesta tanto, pero sí que es verdad que quizás es menos accesible, como podría ser las ruinas perdidas de Arnak. Pero no le veo una buena pega. Y lo que va acompañado de la mano, la curva de entrada, es decir, al final la curva de entrada es más durilla, sí, porque tiene más micro reglas y tienes que entender cómo va funcionando todo, pero al final las reglas son sencillas, te colocas en un sitio, cobras y puedes pagar por bajarte cartas. No tiene mucho más, al final tú vas jugando y es una lucha constante, un toma-daca increíble, pero claro, hay que tener en cuenta que quizás no es para todos los gustos porque las partidas son larguillas y es más larguete que las ruinas perdidas de Arnak, así que cuidado, porque también puede dar un poquito más de AP por el tema de pensar qué vamos a hacer y qué vamos a dejar de hacer, porque una pifia, una acción mala, una colocación errónea puede dar un error catastrófico y que la otra persona, si lo estás jugando a pocos jugadores, se ponga en cabeza y que te la líe brutalmente. Pero ya os digo que muy aceptable y la curva de entrada un poquito más durilla que las ruinas perdidas de Arnak, pero no demasiado. Y vamos con las ruinas perdidas de Arnak en accesibilidad y curva de entrada. La verdad es que aquí yo siempre recomendaré uno de los de iniciación de colocación de trabajadores, las ruinas perdidas de Arnak. Y si queréis un juego de aventuras, este es un juegazo increíble. Es accesible, súper recomendado. La curva de entrada es súper sencillita porque al principio con 2 acciones tú en vez de sacarte el manual le dices, mira, vamos a hacer el primer turno de prueba para que veáis cómo funciona. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto otro. Y verán que funciona increíblemente bien y que según las cartas que tengamos en la mano se juega y se deja jugar un montón. Como juego de iniciación de este tipo, la verdad es que es de lo mejorcito que hay. Muy recomendable y sobre todo es que es sencillo, fácil, es fresquito. La verdad es que no acabas con el cerebro frito. En cambio de un Imperium sí que la curva es un poquito más durilla. Cuando acabas de jugar, como ya lo has pillado, no te cuesta nada hacerte una revancha. Es decir, si sois 2 personas, 3, ya os digo, 30 minutos por jugador, hora y media y demás. Si tenéis 2-3 horas para jugar, que sois 2, os echáis 2 seguidos. El primero es de prueba y el segundo es la típica revancha 100%. Incluso a veces, cuando lo estoy explicando, llega a ganar gente que no lo ha jugado nunca, porque es sencillo de entender y vas viendo cómo va evolucionando todo, la picardía de qué cosa del mercado vamos a coger y sobre todo en qué sitios nos vamos a poner, porque darán, al principio en la exploración nos darán unos recursos así que serán sorpresa, pero a partir del siguiente turno ya se puede colocar directamente la gente ahí, así que cuidado porque el juego es muy picajoso y como juego introductorio se disfruta un montón. Bueno, y me he olvidado, para nosotros aquí en accesibilidad y curva de aprendizaje, las ruinas perdidas de Arnak se gana esta ronda. Y vamos ahora sí con la última ronda, que sería el veredicto final. Por un lado, tenemos por aquí a Dune Imperium.
un juego de colocación de trabajadores en el universo de Dune que la verdad es una barbaridad. Un juego que de producción y presencia en mesa nos ha parecido increíble, que es muy chulo y la verdad es que es genial cómo han conseguido hacer unos cubitos para que representen unas tropas, el tema de las cartas, el tema de la reputación. Todo nos parece espectacular. En cuanto a producción y presencia de las ruinas perdidas de Arnak, la verdad es que ya habéis visto que el tablero es una pasada. Es una chulada el cómo tenemos los recursos, el cómo vamos evolucionando, cómo funciona todo y cómo se ve en mesa. Es una pasada. Y aquí la verdad es que tengo que reconocer que las ruinas perdidas de Arnak gana la ronda 1. En cuanto a mecánicas y sensaciones, Dune Imperium nos ha parecido un juego espectacular de 10. Y aunque las ruinas perdidas de Arnak también nos parece un juego genial y maravilloso, la verdad es que nos gusta que apriete, es decir, nos gusta que los juegos le den una vuelta de tuerca para que sea mucho más apreciante y mucho más durillo. Así que aquí Dune Imperium, en cuanto a mecánicas y sensaciones, nos ha parecido mejor, aunque las ruinas perdidas de Arnak nos parece una pasada. En cuanto a escalabilidad y rejugabilidad, aquí la verdad es que los dos están muy parejos, pero si tengo que decir algo al respecto de los dos, aquí como escala es una chulada. Sobre todo por el tema del bot, porque ayuda muchísimo a jugarlo en solitario a 2-3 jugadores. Y para tener una persona más que se coloque en los sitios y que haga de prohibición para que no siempre la misma persona se tenga que poner en el mismo sitio en plan, bueno, me lo quedo yo porque los demás no pueden pagarlo. En cambio, las ruinas perdidas de Arnak tiene una escalabilidad de 10, o sea, es un juego increíble. Funciona súper bien y una rejugabilidad muy chula. Pero si tengo que decir algo al respecto de quién ganaría este asalto, la verdad es que se lo daría a Dune Imperium, porque tan solo el bot funciona increíble. Y además, como tiene una versión deluxificada, cambia el tema de los cubitos por tropas, que a pesar de estar también en la producción, la verdad es que hace que sea muy rejugable el hecho de que tengas tropas que puedes poner directamente en el sitio de las batallas y la verdad es que le sienta espectacularmente bien. Y en la ronda número 4, que ha sido accesibilidad y cura de aprendizaje, aquí tenemos que tenerlo claro. Dune Imperium es un juego que dura aproximadamente unas 2 orillas, 2 horas y media de partida. En cambio, las ruinas perdidas de Arnak en la segunda partida ya te está durando 60 minutos el 1 contra 1. Y si va un poquito más allá, yo diría que el juego te puede durar 1 hora y media si ya lo tienes bastante por la mano. Así que ya os digo, a más jugadores Dune Imperium se hace más largo, no digo que se haga más pesado, pero sí que es verdad que hay gente que si le pilla la primera partida puede aburrirse un poquillo. Así que yo os recomiendo las ruinas perdidas de Arnak en cuanto a accesibilidad y a cura de entrada, sobre todo porque es un juego que recomendaría siempre para principiantes y gente que quiere algo introductorio a los juegos de colocación de trabajadores. Y bueno, al final, ¿con cuál nos quedamos? Pues la verdad es que los dos son unos juegazos increíbles, me encantan, o sea, los sacaría siempre a mesa. Y tengo que decir, a ver, si me tengo que mojar, si tengo que decir uno, tengo que decir que siempre me habría quedado con las ruinas perdidas de Arnak, pero desde que tenemos esta caja, a pesar de que Dune Imperium ve menos mesa que las ruinas perdidas de Arnak, me quedo con Dune Imperium, porque todo lo que encierra, las estrategias, el cómo bailando el juego a medida que vamos avanzando, cómo cada vez que juegas aprendes nuevas estrategias, ves nuevas cartas y dices, ostras, esta carta comba con esta. Cuidado en gastarte demasiado cartas para conseguir recursos, porque luego no tendrás para comprar y, ostras, igual te conviene sacrificar este turno para comprar antes que gastar. En cambio, las ruinas perdidas de Arnak te lo podrías gastar todo, que normalmente las cartas suelen valer más o menos lo mismo, pero wow, es un juego que es una pasada, que ambos batallan muy bien, pero en esta vez, en nuestra batalla de juegos, ya sabéis que nuestra opinión es subjetiva, ha ganado Dune Imperium. Y hasta aquí el vídeo de batalla de juegos entre Dune Imperium y las ruinas perdidas de Arnak. La verdad es que para nosotros ambos son dos juegazos increíbles, pero este asalto al final se lo lleva Dune Imperium. No porque sea mejor 100%, porque nosotros las ruinas perdidas de Arnak es un juegazo increíble y sale más a mesa las ruinas perdidas de Arnak, la verdad, porque cuando tenemos menos tiempo es más rápido jugar a este que a este, pero como un cómputo global, la verdad es que Dune Imperium nos parece una genialidad y al final pues se queda
como ganador de este batalla de juegos. Pero ya os digo, ambos son juegazos increíbles. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, porque estoy seguro que tendréis mucho que decir. Muchos me dirán que no le gusta Dune Imperium, otros me diréis que quizás Las Ruinas de Arnak es muy flojo y que no os gusta directamente, o que al revés, que me he equivocado y que la verdad... quizás algunos me digáis que no se pueden comparar porque es uno un juegazo, un juego mucho más duro y el otro es más flojillo. Bueno, a mí me gusta hacer estos vídeos y la verdad de que con llevar servida el tema de la charleta y poder comentar un poquito la opinión del resto de jugones, a mí me sirve un montón y la verdad es que me lo paso genial cuando discutimos a ver cuál es mejor, cuál es peor y por qué has hecho esto y por qué has hecho lo otro. Ya sabéis que aquí en el canal intentamos hacer y traer variedad, cuanto más mejor, y lo que busco básicamente es entretenerme y sobre todo entreteneros y poner un granito de arena a este mundo tan maravilloso de los juegos de mesa. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle me gusta, suscribíos, activar la campanita para futuros vídeos y nos vemos aquí pronto, ahora sí, en Vamos a Jugar Una. Adiós y que vaya muy bien. Muchas gracias por vernos y por estar ahí siempre.